Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otra entrevista plural y federal. Los saludamos desde el centro del país a toda la Argentina a través de Telediario Televisión, la señal satelital de Canal 13 de Río Cuarto. Estamos a horas del comienzo de una protesta nacional, el paro general en contra de la administración del presidente Mauricio Macri. La primera huelga general, con un debate que hay en torno respecto del derecho del trabajador a protestar, a hacer una huelga, a hacer un paro. Si tiene que ese derecho ser sometido a las presiones de los empleadores, si pueden libremente los trabajadores decidir adherir o no a la protesta. De esto vamos a hablar en el programa de hoy. Nos van a visitar representantes de un foro que se encarga de los derechos del trabajo en nuestra ciudad, para analizar desde la legislación cuál es el límite que tiene un trabajador para expresar su descontento respecto de la situación que atraviesa. Y también cuáles son las obligaciones que tiene, a qué está expuesto. Por ejemplo, un trabajador que hace un paro, ¿puede ser despedido? Hay empresas que han amenazado con despidos, pero también hay sindicatos que han amenazado con desafiliar a sus trabajadores si no hacen el paro. ¿Está bien eso? ¿Está protegido el trabajador de unos y de otros? Bueno, de esto vamos a hablar en la edición del reportaje de hoy en Plural y Federal. Antes, como cada día, en el comienzo nos vamos a ocupar de un rápido repaso de la agenda de esta jornada que se está terminando. Bueno, hoy el presidente Mauricio Macri volvió a referirse a la realidad argentina. Fue entrevistado por la agencia Bloomberg, una agencia prestigiosa de orden económico, noticias económicas con sede en los Estados Unidos. Y le preguntaron por las dificultades de la economía. Dijo Macri, las admitió, pero dijo que estaban saliendo, Argentina estaba saliendo de esas dificultades. También dijo que no hay plan B. Esto es lo que ellos quieren hacer con la economía y no hay plan B. No hay corrección del rumbo, no hay una alternativa a lo planteado, que es lo que moviliza a tanta gente seguramente a realizar la protesta en esta jornada del 6 de abril. En ese marco, en ese contexto, la propia Administración Nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que mañana va a haber un plan del gobierno para evitar piquetes. Quieren garantizar que los trabajadores que quieran puedan llegar a sus lugares de trabajo. Esperemos que ese plan no implique tensión ni conflicto en las calles, ni esto derive en situaciones no deseadas, ni por unos ni por otros. Finalmente, hoy el dato político de la jornada está relacionado con un enfrentamiento que se sabe cuándo empezó, que se sabe cómo continúa, pero que no se sabe cómo va a terminar. Elisa Carrió hoy pidió juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti. Es una de las principales espadas del gobierno, defensora del gobierno nacional, aliada del presidente, que pide un juicio político contra el presidente de la Corte, que hoy además le envió una carta a la propia Elisa Carrió y a la jueza Servini de Cubría, que también lo cuestiona a Lorenzetti, para que se retracten de lo dicho, porque están mancillando, dijo Lorenzetti, su buen nombre y honor. Un conflicto de dimensiones con poderes de peso en el Estado que veremos cómo termina. Hoy, en un escrito de 84 páginas, Elisa Carrió pidió el juicio político para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la máxima autoridad judicial del país, enfrentadas con una de las 4 o 5 personas que hoy tienen validación política en la República Argentina. Junto con el presidente y 2 o 3 voceros más, Elisa Carrió es una de las espadas políticas que defiende el oficialismo. Un conflicto de dimensiones institucional con múltiples derivaciones y que hackea básicamente a la máxima autoridad judicial de la República Argentina. El repaso por algunos de los temas de esta jornada. Les cuento, por supuesto, que están las vías de comunicación para que participen, para que se comuniquen, Facebook, en WhatsApp.
Todos los programas que hemos realizado de Plural y Federal están ya subidos a YouTube, igual que este. Allí pueden ver cada uno de los programas, desde el primero hasta este, que es el programa número 28 de esta nueva etapa comunicacional de Canal 13 de Río Cuarto. El que estamos haciendo también lo podrán ver en esa red social. Y saludamos a aquellos que miran el programa en la repetición a la medianoche en nuestro Canal 13 de Río Cuarto, la señal madre de Telediario Televisión. Voy a saludar a dos bellas señoras que nos acompañan. ¿Cómo le van, doctoras? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por visitarnos. Bueno, antes que nada quiero que me cuenten brevemente qué es el foro y desde cuándo hace que está funcionando y con qué objetivo fue constituido. Presentémoslo en Río Cuarto, esto lo saben, pero a la gente que nos mira en otros lugares del país. Bueno, el Foro de Derecho del Trabajo es un espacio que ha sido construido a los fines de hablar, dialogar y capacitarnos con respecto a todas las temáticas relacionadas con el derecho del trabajo y con las disciplinas anexas, vinculadas en forma inmediata con el derecho del trabajo. ¿Es básicamente de asesoramiento a abogados o se extiende a litigantes? No, la idea fue hacer, justamente el foro es un lugar, un espacio abierto que veíamos, ¿no?, en Río Cuarto, que no había ningún organismo que agrupe a todos, trabajadores, empresarios, sindicatos, y que sea, en cierta forma, un espacio de diálogo, de debate de ideas y de construir juntos, de crear consenso. Y a eso apuntamos en el foro. Si bien empezamos el año pasado, bastante nuevo, es un espacio muy nuevo y muy desconocido. Por ahí no estamos acostumbrados a lo que es el consenso. Estamos acostumbrados a las asociaciones de trabajadores, a los sindicatos por un lado, a las patronales por otro, enfrentados. Nosotros y a los abogados litigantes en el medio. En el medio, exacto. Lo que estamos tratando es de construir un espacio, como te dije anteriormente, de diálogo y de construcción conjunta. ¿Es posible? Y en eso estamos en ese camino. Digo, sobre todo en este tiempo, han elegido un tiempo, no sé, poco propicio para debutar. O justamente, por lo que estamos viviendo, nos pareció que estaba faltando un espacio, porque también los espacios de diálogo hay que crearlos. Por supuesto. Entonces, ¿Y qué recepción han tenido inicialmente? Muy buena. Han organizado muchas charlas, disertaciones. De hecho, ya vamos a hablar de una que se realiza este viernes en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros iniciamos el foro con una primera charla que fue el Día del Abogado Laboralista, que es el 7 de julio, que fue, digamos, la charla fundacional, donde presentamos al Foro en Sociedad. Esa fue la primera charla donde lo íbamos a hacer, iba a ser un espacio íntimo y terminamos siendo más de 100 personas, amigos en definitiva, porque nos juntamos abogados, sindicalistas, empresarios, y a partir de ahí, cuando vimos esa convocatoria multisectorial, dijimos, bueno, venimos bien, la idea se ve que va... Hay necesidad, por otra parte, dado que el conflicto laboral demanda mucho litigio, ha venido demandando, y por lo que entiendo, la justicia laboral está desbordada, muy postergada en sus resoluciones. El que necesita de la justicia laboral hoy también no la tiene fácil. También decir que en el foro hay un aporte muy importante, que hay muchos integrantes de la justicia laboral. Entonces también es muy importante que el abogado pueda transmitirle cuál es el problema que tiene al momento de litigar, y desde la justicia nos digan cuáles son los inconvenientes para poder crear juntos. Es muy rico en ese sentido. Sí, aparte hay una idea de que hay una industria en torno del juicio laboral, que se quejan los empresarios porque no quieren tomar empleo normal, oficializado, en blanco. No registrado. Y optan por el no registrado para evitar justamente esto. No lo evitan de todas maneras, porque hay mecanismos de validación del trabajo si está en negro, pero hay mucha conflictividad laboral, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Sí, yo te diría que, en mi carácter de abogada hay conflictividad en general. No solamente yo creo que laboral. eso de la industria del juicio es un eslogan, hay conflictividad. Que me parece que está en nosotros y sobre todo en los actores sociales, en los que tienen representatividad, de crear esos espacios, como te decía anteriormente. Están los responsables de brindarle gente espacios a donde se pueda dar el diálogo, porque tampoco tenemos. Entonces, si no hay espacios, ¿qué nos queda? Si no hay espacio o alguien que
que intervenga en el diálogo entre dos personas. ¿Hay un momento propicio para acercar a las partes? Digo, no hay mucha tensión hoy entre los números de la economía, la situación que atraviesan los empresarios, el nivel de crispación que hay en la protesta social por los propios gremios que están, bueno, advirtiendo los problemas que existen. Nosotros acá en Río Cuarto la experiencia que hemos tenido justamente en ese tema de acercar a los sectores ha sido muy buena. De hecho, nosotros empezamos con mesas de diálogo generadas a fin de año, del año pasado, con toda la temática de lo que fue la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. Y tuvimos experiencias muy positivas desde el sector sindical con el sector empresarial, y si bien no logramos unificarnos todavía por cuestiones de tiempo y de agenda realmente, pero sí vimos que nos juntamos con CGT y con agrupaciones sindicales, con distintas agrupaciones sindicales, a hablar de la temática, y había muy buena acogida para que sumáramos al sector empresarial. Nos juntamos con el sector empresarial y pasaba lo mismo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de analizar esta modificación de la ley de riesgos y a partir de ahí ver si la ley era conveniente, no era conveniente, si sumaba, si restaba para ambos sectores. Bueno, a propósito va a haber una charla este viernes, digámoslo ahora, lo acaba de citar, doctora, el tema, se va a analizar esta cuestión en una disertación con un exministro de Trabajo de la provincia. El doctor Sapia. Sí. Bueno, justamente para seguir avanzando en estas cuestiones de la mesa de diálogo, generamos esta jornada en donde la coorganizamos con el CESIS, que es la parte del sector empresarial, y están invitados todos los gremios al mismo tiempo, con la idea que sea una jornada, si bien van a estar disertando el doctor Toselli, que fue ex vocal de Cámara de Trabajo de la ciudad de Córdoba, y el doctor Sapia, ex ministro de Trabajo, entre otros muchos antecedentes más, ¿no? De los dos disertantes. La idea es que ellos nos capaciten con respecto a las modificaciones y nos hagan una introducción, y después armar justamente, generar el debate y el diálogo en donde estemos todos los sectores, trabajadores, empleadores, sindicatos, abogados, funcionarios, público en general. Hay mucha gente, muchos trabajadores sin profesión que se han inscrito, hay estudiantes, hay funcionarios, contadores. Es para todo público. Ahí estamos viendo la convocatoria, que es para este viernes a las 18:30 en el Salón del CESIS. Bueno, vamos a pasar al tema medular que nos convoca, ligado con el paro que está en curso, en desarrollo. El trabajador tiene derecho a protestar. Antes de eso, quiero mostrarles lo que dice la Constitución, que ustedes lo saben, en el artículo 14, habla del derecho a huelga, ahí está consagrado, es constitucional, pero la pregunta es, ¿los trabajadores pueden protestar sin recibir represalias? Eso quiero que me respondan. Vamos a ver qué dice el artículo 14 de la Constitución, el 14 bis es en realidad, que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Hoy en el programa en la radio, algunos que quieren parar decían, pero en mi trabajo han amenazado con despidos si paramos. ¿Esto es posible? ¿Está garantizado el derecho de protesta? En el derecho de protesta, en la medida que esté dentro del marco constitucional y dentro de la reglamentación y de la normativa que reglamenta todo este tema, está garantizado. El trabajador puede y tiene derecho a protestar y no tiene por qué ser objeto de presiones. Lo que sí, si no trabaja, en líneas generales, ¿no? Hay algunas excepciones, pero si no trabaja, no está el empleador obligado a retribuir ese día, a retribuirlo en salario. O sea, si hay prestación, hay salario. Por supuesto. ¿Esto en todas las actividades? Sí, sí. Sí. Porque no hay fallos judiciales, por ejemplo el de la provincia de Buenos Aires, que le impidió a la gobernadora hacerle el descuento de los días a los trabajadores. Digamos, ¿esto es interpretación? Ese es un fallo judicial aislado, hay que ver la situación de hecho, cómo fue, y es un fallo que habla, los fallos se rigen para esas partes, no rigen en general. No rigen en todos lados. Entonces, pero no es un antecedente, los fallos generales son al revés, digamos. No pueden los trabajadores reclamar el pago de un día que no trabajaron. En principio es así. Si la huelga está declarada legal, legal,
una medida legal. La de este día es una medida legal, la de un paro es una huelga general. Y justamente eso hablábamos con Inés antes de entrar acá al programa, que hasta ahora no tenemos muy en claro cuál es el objetivo de la huelga. O sea, puntual, digamos. Las huelgas se hacen para que el trabajador pueda reclamar un derecho concreto o peticionar alguna cuestión que esté fallando, algún incumplimiento por parte del empleador. Un planteo concreto. Político, económico contra medidas que se han tomado no es una razón. Una huelga, suponte, en una empresa o en una entidad pública porque ha habido una reducción del salario. Una huelga porque han aumentado las cargas horarias. Se me ocurre, ¿no? Para darte ejemplos. Para pedir mayor salario, ¿se puede sabemos hacer? La de los docentes, que es para un mayor salario. No sabemos la... La de mañana, justamente, hasta ahora... Bueno, hubo una serie de lineamientos que en su momento planteó la CGT, que están ligados con disconformidad, la apertura de las importaciones, que impactan sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que hay pérdida de empleo, una serie de lineamientos. ¿Esos no son argumentos? Son lineamientos generales en contra de una política económica de las cuales no están de acuerdo. Bueno, habrá que ver qué pasa con esto. ¿Quién es el que se encarga de declarar a la huelga ilegal? La autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo. Por ahí no hay un conflicto de intereses porque el Ministerio de Trabajo es al que le paran. Bueno, eso es un tema que la OIT lo ha observado, ¿no? Que no sea juez y parte también el Ministerio de Trabajo. Si no va a la justicia laboral. Sí. La que debe establecer. La que establece. Me quedó dando vuelta la idea de que ustedes plantean que siempre y cuando se esté contemplado en los convenios la modalidad de la protesta, digamos, cada convenio laboral implica un análisis distinto y una legislación general para proteger el derecho de huelga. Ahí, a ver, el derecho de huelga está consagrado a partir del año 94, que incorporó a la Constitución Nacional los tratados internacionales, está consagrado como un derecho constitucional por el Convenio de Derechos Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Económicos y Culturales. Es un derecho de raigambre constitucional. Ahora sí, tiene ciertas reglamentaciones hechas por la ley argentina, de la ley 14786, que establece ciertos lineamientos de este derecho de huelga, ¿no? Qué medidas deben cumplirse. Y cuando hay un conflicto colectivo, lo que dice la ley es que en principio se tienen que agotar, que es lo que no vemos ahora, los canales de diálogo. Y para eso también tienen que agotar la conciliación obligatoria, que tiene que estar el Ministerio de Trabajo y agotarse. Y recién ahí podría tomarse esta medida, que es lo que no hemos visto a nivel nacional. Que esto se haya planteado. Que se hayan agotado los canales de diálogo para tomar. Es una medida. Tampoco el Ministerio de Trabajo anunció intimaciones ante la protesta general. No. Lo que pasa es que esto es un paro general y por otro lado, para diferenciar un poco, está el tema de la huelga de los docentes, que ahí sí hay un conflicto puntual, que es el aumento de salario. Sí, la apertura de paritaria, claro, estaban reclamando la apertura de paritaria. Claro. Pero es posible que un empleador, argumentando adhesión al paro, aplique sanciones a los trabajadores, además de descontarle el día. ¿Es posible que, en principio no, que los cambie de lugar, que le cambie el turno, o que lo termine echando, argumentando a lo mejor cualquier otra... Hubo un fallo interesante el año pasado, que fue el fallo Orellano contra el Correo Argentino, que pasó esto, un trabajador que empezó con reuniones en su lugar de trabajo, fue despedido, los fallos fue despedido por ejercer el derecho a huelga. Por ejercer el derecho a huelga. En el Correo. En el Correo Argentino. Fallo de primera instancia, ordenó que era un despido discriminatorio por ejercer su derecho a huelga, ordenó reincorporarlo. La Corte Suprema, en junio del año pasado, dijo que no era obligación del patrón reincorporar, no era un despido discriminatorio, porque ese trabajador, interpretando el artículo 14 que recién leímos, ese trabajador no estaba afiliado a ningún sindicato. Por lo cual, de acuerdo a los últimos lineamientos de la Corte, los trabajadores que pueden ejercer ese derecho a huelga son los que están afiliados a algún sindicato con o sin personería gremial, pero no trabajadores aislados. Eso fue un giro bastante importante el año pasado en la doctrina de la Corte Suprema. ¿Y esto qué implica? ¿Que le da, lo protege más al trabajador? Le da más fuerza a los sindicatos. Ajá. Sí, fortalece más al trabajador que no está afiliado a un sindicato, no podría ejercer ese derecho. Es decir, que hoy el trabajador que no está afiliado a un sindicato está menos protegido
que el que está afiliado. Y bueno, es que el que está afiliado a un sindicato, estamos hablando de una entidad gremial con personería jurídica, ya de por sí tiene más fuerza que una asociación sin Es discutible el concepto, ¿no? Sí, de hecho está la Corte Discutible porque hay muchos trabajadores que no quieren sindicalizarse. sindicalizarse por las razones que Bueno, los eso fue una de las asistan. críticas muy grandes al fallo. Pero digo, ¿cuál fue el último fallo de la Corte? Y eso hoy está vigente. Sí, de hecho sigue en discusión, eso es una interpretación, es un tema en permanente discusión y es debate en cada congreso de derecho laboral que se hable de esta temática, ¿no? Ahora, hay situaciones que se presentan cotidianas diferentes. Por ejemplo, hay empresas, instituciones, colegios, en donde las presiones son tales que ninguna persona para. Supongamos en Río Cuarto ganó Macri con el 70% de los votos. De cada 10 trabajadores, uno puede inferir que si lo votaron 7, al menos 3 quieren hacer la protesta. En ese universo, en un colegio también debe haber 3 de la totalidad de los docentes que quieran hacer la protesta. Sin embargo, ninguno la puede hacer por esas presiones. Ese trabajador que quisiera parar, ¿tiene alguna herramienta legal para defenderse? ¿Puede denunciar a la propia patronal por presiones? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, yo calculo que no lo hace por cuestión de miedo de una represalia mayor, como un despido o una sanción. Pero sí que está protegido, por supuesto. Está protegido. Y puede darse por despedido, por injurias, en caso de, como dijiste vos, le cambien el horario, lo cambien de lugar de trabajo, siempre y cuando sea con motivo de ese derecho que es ejercido. Sí, seguramente se enmascara, ¿no? Sí. O no, porque a veces se quiere disciplinar a los otros trabajadores que adhieren a la protesta. La conflictividad laboral hace que los paros puedan no ser un referente de inicio de causas judiciales. Digo, ¿hay causas judiciales ligadas con conflictos laborales generados por el paro? Lo pregunto en estos términos. Cuando hay un paro, ¿se vienen después más denuncias? Sí, más despidos, por ende más denuncias laborales, o no tiene nada que ver? No, yo por lo O sea, menos- la pregunta sería que si hay un paro, el paro es consecuencia de mayores despidos o suspensiones con respecto al trabajador. Exactamente. Y puede generar, sí, puede generar o no, hay que verlo. Se arriesga mucho el empleador que sanciona a un trabajador o toma represalias contra un trabajador porque hace un paro. Y porque el trabajador es un derecho constitucional que tiene el trabajador del derecho de huelga, como lo dijo Inés, es un derecho de raigambre constitucional reconocido constitucionalmente a partir de 1994, Sí, a pero través del ustedes mismos, 14 bis. en estas charlas que han organizado en el foro, han hecho referencia al acoso laboral, al bullying laboral. Sí, Hay sutiles maneras hoy de, sin desnudar la estrategia de los empresarios, de empezar a condicionar esa posibilidad de reclamar por sus derechos. ¿Están contempladas esas sutiles maneras? Por supuesto. Sí, justamente. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer alguien que 15 días antes dice, bueno, olvídense de ustedes parar? ¿Qué puede hacer ese trabajador para defenderse? Y puede hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que ver si se anima.